Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en esta tercera semana de estado de emergencia nacional. Bien, el pasado sábado se publicó una norma que, con motivo de la emergencia nacional por la crisis sanitaria, ha pasado un poco desapercibida, pero es una norma que puede tener implicancias realmente trascendentales y tiene que ver con, es la Ley de Protección Policial, donde en buena cuenta lo que dice es que la ley precisa que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú están exentas de su responsabilidad penal en caso de lesiones o muerte de terceros cuando cumplen su función constitucional y usan las armas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto ha sido tan cuestionado? Vamos a abordar este tema con el señor Ricardo Valdés, quien es ex viceministro de Seguridad Pública del Mininter. Señor Valdés, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿Podría, gracias. a grandes rasgos, explicarnos cuál es el sentido de esta ley? ¿Qué es lo que cambia en la normativa nacional? Esta ley se origina a raíz de un suceso que ustedes se recordarán, que es el de su oficial Miranda en Piura, cuando en una persecución policial él dispara su arma de reglamento ante una persona que estaba huyendo y lo mata. Entonces el Ministerio Público le armó un proceso a este suboficial y el Poder Judicial determinó que debía ir en prisión preventiva. Esto generó obviamente una serie de comentarios a todo nivel. Sí, salió el ministro del Interior, inclusive estuvo el propio ministro del Interior presente en el proceso y dio como resultado una serie a su vez también de precisiones por parte de los congresistas de entonces. Se presentaron hasta 4 proyectos de ley para favorecer a la policía en circunstancias similares. Entonces, este cambio que fue propuesto por algunos congresistas se plasma en esta ley 31012, que fue presentada ante el presidente Vizcarra y ante el Ejecutivo hace varios meses, antes de la disolución del Congreso. Se disuelve el Congreso y esa ley quedó ahí en el aire. En el sentido siguiente, el Ejecutivo nunca la promulgó y por lo tanto el actual Congreso decide promulgarla. Pero una Lo precisión. central de esta... La ley había sido aprobada en el Congreso ya y el presidente Correcto. podría haberla observado, pero no. Observado. No lo observó. Lo que ha dicho el primer ministro, que era el ministro de Justicia en ese momento, es que ellos habían observado ya la norma, pero no lograron, no les dio el tiempo para enviar sus comentarios a la norma, sus observaciones al Congreso porque fue disuelto. Entonces, lo que dice el actual presidente del Congreso es que ellos heredan ese problema y lo que hacen es simplemente por insistencia sacan la norma. Ahora, Congreso tiene, perdón, si me permite, si es que la ley no es observada o promulgada por el Ejecutivo, ¿el Congreso tiene la obligación de firmarla y ratificarla o podría no haberlo hecho en este caso? yo tengo entendido que podrían haberlo hecho, pero porque además pudo haberlo regresado también a comisiones, etcétera, ¿no? O sea, pero creo que dependía de alguna forma de alguna reacción por parte del Ejecutivo. En todo caso, es curioso porque no hubo mayor debate y en efecto salió así como de manera sorpresiva durante el fin de semana, ¿no? Sea como fuere, lo que pretende esta ley son 3 cosas. La primera de ellas es impedir que un policía eh, sufra prisión preventiva. De alguna forma se está recortando la autonomía del Poder Judicial y la posibilidad de que ante un riesgo de fuga o algún tipo de digamos, impedimento o problema que se pueda producir durante el proceso, un juez pueda determinar la detención preliminar o preventiva, mejor dicho. Esto En este aplica caso, ¿no? solamente para presuntos delitos cometidos en su función como policía o Fuerza Armada. Para lesiones graves o que den como consecuencia la muerte de la otra persona, ¿no? Solamente para eso, el uso de la fuerza letal. Bien, entonces ahí hay un cambio importante porque es un poco lo que se le reclamaba al Poder Judicial de Piura, que se había excedido porque el suboficial Miranda lo único que había hecho ha sido perseguir a un presunto delincuente y abatirlo en esa persecución.
Lo otro es que se elimina, es dentro del decreto legislativo 286, están los principios que deben tomarse en cuenta en el uso de la fuerza letal. Y hay 3 principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es el principio de proporcionalidad, que es el uso progresivo de la fuerza, es decir, el que consagra ese principio, la posibilidad de que realmente el policía cumpla con el procedimiento de dar la voz de alto, de evaluar si es que la vida de él o de un tercero corre riesgo, y también de evaluar las armas o la reacción que tiene la persona que tiene al frente. Es ahí, en ese proceso de evaluación, que puede ser muy rápido, el policía toma la decisión de disparar o no. Entonces, digamos, bajo ese entendido, ¿quién define lo que es proporcional o no? Porque es algo sumamente subjetivo, en todo caso. es subjetivo y hay algunas disposiciones que establecen los criterios de proporcionalidad. Entonces hay un proceso que ahorita podríamos es un poco largo, inclusive hay un manual de derechos humanos del año 2018 que establece ese proceso. Hay un procedimiento que tiene que seguirse. Sea como fuere, lo que importa aquí es que es el uso progresivo de la fuerza. Esos criterios, el criterio de proporcionalidad que esconde el uso progresivo de la fuerza, es el que ha sido derogado con esta ley. Queda solamente el uso legal de la fuerza y el uso cuando sea necesaria la fuerza. ¿Bien? Entonces, esto es importantísimo porque, regresando al caso del suboficial Miranda, lo que se objetaba, yo personalmente inclusive escribí un artículo sobre eso donde objetaba el uso que había hecho el suboficial inadecuado dentro de mi interpretación de la norma, puesto que no estaba en peligro la vida del suboficial ni la de un tercero. Este presunto delincuente estaba huyendo, corriendo y recibe el disparo por la espalda. Por lo tanto, se estaba contraviniendo no solamente la proporcionalidad, sino también la necesidad, que eran 2 principios que se encuentran consagrados. El segundo no ha sido derogado. Ahora, Entonces, con este nuevo marco, en el caso del suboficial Miranda, él estaría libre, digamos. No habría ningún delito en lo que él hizo. Así es, porque inclusive al no tener, o sea, estaría siendo procesado porque no se impide el proceso. Porque hay un precepto, creo que es el artículo 2º o 3º de la ley esta 3102, que establece que el policía tiene que usar las armas dentro de los principios constitucionales, dentro de los manuales también internacionales de derechos humanos. Lo que ocurre es que el uso correcto o el abuso se tiene que definir en el proceso judicial. Pero el suboficial u oficial que hace uso del arma, lleva el proceso en libertad. Bajo una circunstancia puede ser detenido. Acá hay algo que me llama la atención, ¿no? Porque lo que dice la norma es que se exime responsabilidad cuando los miembros de Fuerzas Armadas o Policía estén cumpliendo su función en el marco de la Constitución, pero es también la Constitución la que defiende y consagra los derechos humanos, ¿no? ¿No hay como una contradicción ahí? Hay una contradicción ahí, porque inclusive el propio artículo 2 también establece que todos somos iguales ante la ley. Entonces, en ese sentido, digamos, el beneficio que tendría la policía en este caso no es el mismo que tendríamos usted o yo, puesto que nosotros sí podríamos ser, digamos, evaluados en el Poder Judicial en caso de que podamos entorpecer el proceso o que existe un riesgo de fuga. Entonces, eso sí no se aplicaría de acuerdo a esta ley con la gente de las Fuerzas Armadas o de la policía, ¿no? Esas son dos. El otro tema que es importante tiene que hacer con el Código Penal, donde se establece claramente el artículo 20 del Código Penal, donde dice que los policías que causen lesiones o muertes estarán exentos de responsabilidad penal si usaron su arma de manera reglamentaria. Aquí hay un cambio interesante, porque en lugar de liberar, más bien lo que han hecho ha sido introducir el concepto del uso reglamentario del arma, que había sido derogado por Ollantumala en el año 2015. Entonces han regresado al uso reglamentario del arma de fuego, ¿no? Entonces, pero igual se insiste que están exentos de responsabilidad penal. Entonces acá lo que se establece es el uso reglamentario del arma. Sea como fuere, ese uso reglamentario del arma tiene que discutirse en un proceso judicial, estando siempre en libertad el efectivo policial
que haya hecho uso de esa arma, ¿no? Cuando decimos el uso reglamentario del arma, ¿qué significa esto? ¿Hay un reglamento que disponga el uso de las armas para las fuerzas del orden? Claro que sí, hay tres normas importantísimas. Hay el decreto legislativo 1186 que establece el uso de la fuerza y hay todo un acápite desarrollado para el uso de la fuerza letal. Este decreto legislativo 1186, que es del 2015, tiene un reglamento donde se establecen paso a paso cómo debe usarse la fuerza letal, y ahí es donde también se describen los principios, entre ellos el de proporcionalidad y el procedimiento del cual hablábamos hace un momento. Y a su vez, en el 2018, el ministro Medina saca el Manual de Derechos Humanos y hay un acápite bastante extenso donde se desarrolla la manera y la forma como debe actuar la policía respetando las normas internacionales de derechos humanos. Y donde obviamente el principio de proporcionalidad es uno de los elementos centrales de ese manual. Entonces, aparte hay otras normas que tienen que hacer con la norma que establece la ley del policía, de la Policía Nacional, etcétera, ¿no? La Constitución, qué sé yo. Hay muchas otras normas, pero específicamente el uso de la fuerza, hay estas tres normas: un decreto legislativo, un decreto supremo que establece el reglamento y una resolución ministerial que establece el manual. Ahora, en términos prácticos, ¿cree usted que la adhesión de esta norma podría generar espacios para que las autoridades y fuerzas del orden hagan abuso de su posición al amparo de esta norma? Siempre sí existe esa posibilidad, eso creo que hay que dejarlo bien claro, ¿no? Ahora, me parece innecesaria, la verdad, es una norma que ya la que existía me parecía suficiente, además estaba, digamos, en el marco de las normas internacionales de las cuales nosotros no podemos sustraernos. Esta, en cambio, al eliminar la proporcionalidad, sí nos sustrae el derecho internacional y creo que nos va a generar más problemas que beneficios. Por otra parte, hay una serie de otros artículos en las normas que he mencionado que protegen a la ciudadanía del abuso policial. O sea, en ese sentido no sería tan grave. Lo que pasa es que es innecesaria esta norma. Además que es inconstitucional también porque estaría afectando la autonomía del Poder Judicial, por un lado. Y por otra parte, me parece que en las actuales circunstancias de un estado de emergencia, con toque de queda desde horas muy tempranas en localidades donde posiblemente puedan producirse algún tipo de conflictividad social como consecuencia del aislamiento, entonces creo que es muy, muy importante que el Ejecutivo, ya que el Legislativo, allá hay voces dentro del Legislativo que además han protestado con respecto a esta ley porque consideran que ha sido aprobada de un momento a otro sin discusión alguna. Hay hasta dos bancadas que ya han protestado con respecto a esto, hasta tres inclusive. El propio Ejecutivo se ha manifestado en contra de esta ley. Es decir, no hay que olvidar, como lo que dije hace un momento, el primer ministro, cuando era ministro de Justicia en ese entonces, siendo además su viceministro, el actual ministro de Justicia, que había hecho el análisis correspondiente de la norma, que objetaban la promulgación de esa ley. Entonces, haría bien el Ejecutivo si establece ahora un protocolo específico donde de alguna manera remarque los principios vigentes, y creo que haría bien en decirle, digamos, con otro fraseo si se quiere, que la proporcionalidad sigue vigente. Ahora, ¿qué herramientas tendría el Ejecutivo ahora, dado que la ley ya ha sido publicada y ya no puede observarla claramente? ¿Qué puede hacer ahora la administración Vizcarra? Bueno, yo lo que creo que lo que tiene que hacer la administración Vizcarra es establecer nuevamente una conversación con el legislativo para ver este proceso de modificación de esta ley, ¿no? Obviamente es el legislativo que ya en funciones debe modificarla, derogarla, etcétera, ¿no? Es lo que toca. De acuerdo, con una nueva ley. Ahora, hay que aclarar que cuando esta ley se dio y se discutió, no teníamos ni idea que estaríamos ahora en un estado de emergencia. Es una total coincidencia, digamos, que se haya dado en este marco, lo que hace más relevante el problema, claramente. Sí, creo que hay todo un lado oculto que aún no se ha develado, ¿no? Porque estábamos en pleno estado de emergencia en realidad, ¿no? Esto ha sido el sábado pasado, ya estábamos en pleno estado de emergencia. ¿Y por qué se hace ahora cuando ya estábamos en estado de emergencia? Es lo que me llama la atención. Es decir,
quién ha sido los congresistas que la han impulsado, porque perfectamente creo yo lo hubiese podido dejar ahí nomás. Y cuando ya tuviésemos un Congreso más activo, post estado de emergencia, era el momento quizás de discutirla, ¿no? Pero no ahora, me parece totalmente inconveniente. Correcto. Señor Valdés, ha quedado muy clara su posición y muy ilustrativo conversar con usted. Le agradezco mucho. No, con todo gusto, cuando quieran. Adiós. Adiós. Bien. Era Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública del Mininter, quien, como han escuchado, considera que esta ley de protección policial que fue aprobada, publicada el día sábado, es innecesaria y que pudiera generar espacios para que se cometan abusos de autoridad, sobre todo en el marco del estado de emergencia que actualmente acata todo el Perú para hacer frente a el coronavirus. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en cualquier momento con más información en esta tercera semana del estado de emergencia para hacer frente al COVID-19. Con permiso.